Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Luis García Valcarce y soy oficial de proyecto de la Asociación por los Derechos Civiles. La ADC es una organización de la sociedad civil fundada en 1995, con sede en Buenos Aires, Argentina, que trabaja en la promoción y defensa de los derechos fundamentales con alcance regional e internacional. Entre los aspectos más trabajados por la organización se destacan la libertad de expresión, la inclusión y diversidad, la privacidad y la protección de los datos personales y el acceso a la información y a la justicia. En esta ocasión, y con el apoyo de la Fundación Tinker, tenemos el gusto de presentar el ciclo de Masterclass Consejo de la Magistratura y su papel en el Poder Judicial. Para que lo agenden, el ciclo está compuesto por 3 encuentros que comienzan hoy y se extenderán mañana y el miércoles, también desde las 19 hasta las 21 horas, y cuyo acceso también es a través del campus virtual de la ADC. En este campus también van a encontrar para cada masterclass bibliografía y material complementario, y además les avisamos que por cuestiones de accesibilidad, los 3 encuentros van a tener subtitulado en simultáneo. Hoy, y como punto de largada para este ciclo, presentamos a Andrés Gil Domínguez, que expondrá sobre transparencia y legitimidad, qué hacemos con el Consejo de la Magistratura. Andrés es abogado, doctor y postdoctor de Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, profesor de doctorado de la UBA, de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de Sevilla. Por último, les comento que la última media hora Andrés responderá dudas, consultas y comentarios, así que si van surgiendo a lo largo de su exposición, los pueden ir dejando en el chat del Zoom. Sin nada más que agregar, les damos la bienvenida y escuchamos atentamente a Andrés. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la ADC por esta invitación a esta masterclass, en donde vamos a tocar un punto que es muy importante en una revisión integral de lo que es el servicio de justicia en la República Argentina. Hoy vamos a ver algunos aspectos y algunas cuestiones estructurales del Consejo de la Magistratura, pero me parece que como punto introductorio es necesario destacar que el sistema judicial argentino, en el orden federal, necesita una revisión integral y sistémica urgente, que abarque desde el momento en que una persona se inscribe para un concurso con el objetivo de postularse para ser juez o jueza, pasando por todo ese proceso de designación, transcurriendo la etapa en que un juez o jueza ejerce su función, hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelve un caso, aquellos que trascienden o aquellos que no son tan conocidos. Le hace falta al sistema de justicia argentino una revisión integral, sistémica. Por eso, y donde también yo incorporaría el Ministerio Público, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa en esta revisión integral. Hoy vamos a ver una parte de este sistema que le hace falta una revisión integral. Es una parte muy importante por aquellos aspectos en los cuales se enlaza. Es participar en el proceso de selección y designación de los jueces y juezas, participar en los procesos de destitución de jueces y juezas o de sanciones disciplinarias, participar en mejorar el servicio de justicia y administrar eficazmente en la faz no jurisdiccional del servicio de justicia para que en la faz jurisdiccional sea lo más potente posible. Entonces, lo que hace falta es una revisión integral de todo el sistema. Fundamentalmente porque tenemos una justicia que está anclada en un modelo analógico del siglo pasado, y hoy tenemos, producto de la revolución industrial, un modelo de intersubjetividad social que es digital. Entonces tenemos un poder judicial que sigue resolviendo las cuestiones con una perspectiva analógica cuando estamos viviendo en un mundo digital. En este marco también general de presentación, me parece que es muy importante destacar
algunos ejes centrales que debe tener una reforma judicial o un análisis de los distintos sectores que componen al sistema judicial federal y que deben ser revisados. En primer lugar, que todo análisis, toda propuesta, todo relevamiento debe hacerse de una perspectiva de géneros. O sea, no una perspectiva de género, sino una perspectiva de géneros, inclusiva de la diversidad. En todos los aspectos en donde se analice críticamente el funcionamiento global o particular, la perspectiva de géneros es crucial. En segundo lugar, un sentido federal del funcionamiento de las instituciones del Poder Judicial, que no quiere decir esto que quienes integren ciertos órganos del funcionamiento del Poder Judicial deban provenir de provincias y que esto per se garantice el federalismo. Alguien puede tener un sentido federal viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tener un sentido unitario viviendo en las provincias de la Argentina. El sentido federal, la perspectiva federal es la representación en estos organismos de las visiones multiculturales que tenemos en nuestro país. El tercer eje es la democratización del Poder Judicial. Alejado el concepto de democratización a una asimilación de la democratización como único sinónimo de elección popular de los integrantes del Poder Judicial. Democratización mediante la apertura de distintas vías jurisdiccionales y no jurisdiccionales a través de las cuales la sociedad pueda participar en el funcionamiento del Poder Judicial. Y por último, y no menos trascendental, es la necesaria y urgente incorporación de los emergentes tecnológicos de la cuarta revolución industrial, con los cuales nosotros convivimos todos los días, al proceso del funcionamiento del Poder Judicial de forma integral. ¿Cuáles son estos enseres? Digitalización, Big Data, inteligencia artificial, blockchain, eventualmente en un futuro cercano, metaverso, que son emergentes tecnológicos en los cuales nosotros vivimos, que las nuevas generaciones están construyendo su identidad dentro de este paradigma y que la justicia hoy está muy lejos o se muestra indiferente respecto de su incorporación y de los efectos positivos que tendría la incorporación de estos enseres tecnológicos al funcionamiento y el desarrollo del Poder Judicial. Entonces, dentro de esta fase introductoria, hoy vamos a analizar con algunos elementos de teoría general, con algunos elementos de dogmática constitucional y con algunos elementos de propuestas reformadoras, un órgano central en el funcionamiento de la justicia federal argentina, cuál es el Consejo de la Magistratura. Yo voy a compartir un PowerPoint, pero que en realidad yo lo quiero utilizar más que nada como un pizarrón, o una guía, o una de exhibición de pequeñas cápsulas conceptuales, para ir de alguna manera estructurando esta masterclass y generando disparadores a los efectos de las preguntas que ustedes deseen realizar. Bien, Consejo de la Magistratura, entonces, una necesaria reforma integral dentro de lo que es una reforma integral del Poder Judicial argentino. En primer lugar, uno tiene que tener en cuenta, cuando habla de la ingeniería del Poder Judicial, dos elementos. ¿Cómo va a estructurar, cómo va a delimitar, cómo va a construir el diseño institucional propiamente dicho, que se relaciona con la selección, designación, capacitación, sanción disciplinaria o destitución de jueces y juezas? En cada uno de estos ítems, el diseño institucional del Poder Judicial implica decidir qué método, qué sistema, qué formato
voy a utilizar para determinar cómo selecciono, cómo designo, cómo capacito, cómo sanciono disciplinariamente y cómo eventualmente destituyo. Y el segundo, que siempre pasa desapercibido, aunque no está oculto y que es un emergente fundamental a la hora de analizar la eficacia o ineficacia del funcionamiento del servicio de justicia, es el diseño administrativo. Es la proyección y aplicación del presupuesto, es la superintendencia funcional, yo llamo por superintendencia funcional la toma de decisiones de comprar o no un edificio, cómo funciona ese edificio, si existe o no existe conectividad, qué tipo de tecnología incorporo. Y después la superintendencia administrativa, esto es, cómo hago funcionar a nivel de personal distintos de jueces y juezas, sea funcionarios judiciales de carrera o personal administrativo, cómo hago funcionar la estructura judicial. Estos son los dos elementos de una teoría general que uno tiene que analizar cuando enfoca un determinado sistema en un determinado país. A ver, ¿cómo está diseñado institucionalmente y cómo está diseñado administrativamente? Y que esto muchas veces se conecta, se engloba y se vincula con qué tipo de sistema de gobierno, si es un sistema presidencialista, semipresidencialista, parlamentarista, qué tipo de control judicial se le otorga, si es un control judicial de constitucionalidad caso por caso, si es un control de constitucionalidad concentrado, si es un control de constitucionalidad mixto, si es un control de constitucionalidad dual o paralelo. Porque en la medida que uno tenga dentro de este diseño también vinculado un sistema de gobierno y el tipo de control de constitucionalidad, de difuso, concentrado, mixto o dual o paralelo, también va a ir cambiando aquello que se vincula con la capacitación, por ejemplo. No es lo mismo capacitar a un juez, a una jueza en un sistema de control de constitucionalidad difuso que capacitar a un juez o una jueza en un modelo de control de constitucionalidad concentrado respecto de aquellos jueces y juezas que pertenecen a la justicia ordinaria, no, obviamente, a los jueces y juezas que pertenecen a un tribunal constitucional. Entonces, esto es muy importante, también linkearlo, vincularlo a qué clase de sistema de gobierno y qué clase de sistema de control de constitucionalidad. Pero estos son los dos elementos que van de la mano y que tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda esta masterclass, como elementos de teoría general que impactan en la construcción de un poder judicial y en el análisis de cómo está construido ese poder judicial. En la República Argentina nosotros tenemos un sistema de gobierno presidencialista, un sistema de gobierno republicano y una forma de Estado federal. Y desde nuestros albores históricos, de la sanción de la Constitución de 1853 en adelante, tenemos un control de constitucionalidad difuso, en donde cualquier juez, jueza de cualquier tribunal, puede, en un caso concreto, en la medida que existe un agravio real, concreto, declarar la inconstitucionalidad de una norma, ya sea a pedido de parte o ya sea de oficio. Ese es el modelo argentino global en donde se inserta el poder judicial. Nosotros no tenemos una justicia ordinaria de carrera, sino tenemos una justicia constitucional con jueces que, desde el momento que son designados, tienen esta potestad de invalidar, en los casos concretos, normas de todo tipo y aún leyes de alcance general. Antes de la reforma de 1994, el modelo institucional argentino, en torno a la designación, capacitación y destitución y sanción disciplinaria de los jueces o jueces, era un diseño institucional basado en un modelo político puro. La designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y la designación
de los jueces anteriores. A mí no me gusta la palabra jueces inferiores, me parece que es un término en los tiempos que corren degradante, sino que me parece más propicio hablar de jueces anteriores. Entonces, tantos los jueces anteriores en el orden federal como los jueces de la Corte Suprema de Justicia eran designados a través de un modelo político puro. Esto es, a propuesta del presidente, con acuerdo del Senado, mediante una mayoría simple. ¿Por qué era un modelo políticamente puro? Porque no había ninguna instancia profesional de filtrado de aquellos que llegaban a la judicatura. No había ninguna instancia que revisara siquiera mínimamente, de forma objetiva, fuera de los acuerdos políticos o las negociaciones políticas, para ver si una persona que era postulante o candidato o candidata podía llegar a ser designado juez o jueza. De esta manera, la decisión política primaba en la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y en los jueces y juezas anteriores. Esto llevó a, especialmente en el 83 en adelante, a generar severas críticas y a ver grandes disfuncionalidades del sistema, que en algunos casos quedaron muy expuestos, como una jueza de primera instancia que había contratado a un abogado de la matrícula para que le redactara las sentencias, porque no sabía redactar sentencias. También el modelo de institución era un modelo político puro, basado en el juicio político, en donde, si bien hay causales, que es el mal desempeño, o comisión de delitos en el ejercicio del cargo, fuera ejercicio del cargo, y hay una parte que es judicial en términos de respeto y resguardo de las garantías del debido proceso, la decisión en última instancia es política, era política, ya sea para acusar por parte de la Cámara de Diputados como para destituir por parte de la Cámara de Senadores. Y el diseño administrativo era un diseño administrativo endógeno. Entonces, ¿quién se encargaba de la administración del poder judicial? Se encargaba el propio Poder Judicial. Quienes reclamaban o proyectaban determinadas partidas presupuestarias, y una vez aprobadas las ejecutaban y manejaban el funcionamiento en superintendencia del Poder Judicial, el propio Poder Judicial, sin ningún elemento profesional o externo que colaborase en la construcción de una administración eficiente. Este era el modelo antes de la reforma constitucional de 1994, que traía muchas críticas por la discrecionalidad política, por los efectos y resultados de la discrecionalidad política, y también no expresado de forma tan frontal, pero también de un diseño administrativo que en los aspectos estructurales no la hacía tan eficaz o eficiente como podría hacerlo si los jueces y juezas se dedicasen pura y exclusivamente a la faz jurisdiccional y no tuvieran que estar también comprometidos con la faz de la administración. Así se encara la reforma constitucional de 1994, y en lo que fue el Pacto de Olivos y después el Núcleo de Conciencias Básicas, este tema es uno de los temas centrales que está dentro del paquete de reformas. La reforma constitucional, entonces, en 1994, cambia este modelo, especialmente lo que hace al funcionamiento del Poder Judicial en relación a jueces y juezas anteriores. En el modelo respecto a la Corte Suprema de Justicia se mantiene el modelo político puro. En torno al funcionamiento del Poder Judicial de jueces y juezas anteriores es donde hay un cambio de diseño institucional, con la incorporación del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Obviamente que el Consejo de la Magistratura que se incorpora no crea, surgido específicamente en el ámbito europeo para una justicia de características distintas a la Argentina, porque es un modelo concentrado, y el Consejo de la Magistratura se dedica a administrar a ese poder judicial, que es la justicia ordinaria, que no ejerce control de constitucionalidad, y que tiene toda una carrera administrativa que desarrolla
durante toda su vida para su funcionamiento, claro es que no se podía traspasar a ese modelo de Consejo de la Magistratura, tal cual había sido pergeñado en Europa, a la Argentina. Con lo cual entonces lo que se trae es parcialmente, o se toma ese modelo y se lo adecúa al sistema argentino. ¿Cuáles son las figuras? Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. En lo que hace al diseño institucional, el diseño institucional deja de ser un diseño institucional político y pasa a ser un diseño institucional mixto. Esto es, con una parte de este proceso de selección y designación de jueces y juezas, eventual aplicación de sanciones disciplinarias u participación en el proceso de institución de jueces y juezas, con un elemento profesional, con un elemento que tiene, ya sea determinados parámetros objetivos de profesionalización o intervención de distintos estamentos que tienden a limitar la politización del sistema. Pero el objetivo de la incorporación del Consejo a la Magistratura, y esto uno lo puede ver en los debates de la Convención Constituyente de 1994 y en algunos casos trascendentales de la Corte Suprema de Justicia, donde cuando se han planteado la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de leyes orgánicas que desarrolla el Consejo de la Magistratura, como el caso Rizzo, fue la despolitización parcial. La idea de la incorporación del Consejo de la Magistratura en el diseño institucional no fue matar a la política, no fue desterrar a la política o al modelo político, fue tratar de despolitizarlo parcialmente, incorporando ciertos elementos de instancias profesionales o recombinación de estamentos distintos a los jueces y juezas que pudiesen darle una despolitización al anterior sistema, que era de la politización, de la discrecionalidad total, de ningún tipo de instancia de control o de referencia objetiva. Y también se le dio con esta reforma constitucional una modificación del diseño administrativo, porque se introdujo un diseño administrativo específico en cabeza del Consejo de la Magistratura. Esta idea de, bueno, ¿para qué creo el Consejo de la Magistratura en lo que es la fase administrativa? Para que exista un órgano que se encargue de realizar aquellas tareas administrativas estructurales, formales, que hacen a la carcasa, a la envoltura del Poder Judicial, para que los jueces y las juezas puedan dedicarse a ejercer su función jurisdiccional sin tener este peso de la administración sobre sus espaldas. Entonces, gerenciar el funcionamiento, gerenciar administrativamente el funcionamiento del Poder Judicial, a los efectos de que entonces los jueces y juezas no se viesen compelidos a estar atentos de cuestiones administrativas como antes y poder de esta manera desempeñar de la mejor forma su función. También la reforma constitucional no fue una reforma constitucional cerrada. Esto es, no es que se introdujo el Consejo de la Magistratura y se lo hizo a través de una fórmula de una regla. Esto es, con antecedente y con consecuente, cerrada, precisa, concreta, por lo menos en sus elementos sustanciales. Si uno quiere ver una comparación de lo que podría haber sido la reforma constitucional de 1994, en estos aspectos que para mí son fundamentales a la hora de diseñar la organización del poder, es diseños cerrados, concretos, a modo de regla, con antecedente inconsecuente. Uno tiene que ir y ver cómo está redactada la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en 1996, 2 años después que la reforma de 1994, para ver cómo los elementos fundamentales están plena y específicamente determinados. La incorporación del Consejo de la Magistratura se hizo con normas abiertas, textualmente indeterminadas, que delegaron en un poder constituido
y a través de la sanción de una ley especial, una ley orgánica especial, donde se exige una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, la regulación de los elementos constitutivos que la reforma dejó abiertos y a su vez también de los elementos específicos de funcionamiento. Y esto es un problema, porque en la República Argentina, por esta cultura de la anomia que tenemos, cada vez que la Constitución pide algún tipo de mayoría especial o mayoría agravada, y producto en los últimos años de la grieta, la respuesta a lo que sería la necesidad de alcanzar consensos, de alcanzar puntos en común de quienes tienen representaciones políticas diversas, y entonces llegar a designaciones refrendadas y reafirmadas en una legitimidad entrecruzada. Entonces lo que tenemos nosotros como resultado es que cada vez que la Constitución demanda una mayoría absoluta y hay que alcanzarla para designar al defensor del pueblo, designar al procurador o procuradora de la nación, designar a un integrante de la Corte Suprema de Justicia, o tratar de cambiar una ley orgánica del Consejo de la Magistratura, lo que esto nos lleva es a un vacío anómico de no cubrir cargos o de no poder llegar a la sanción de una nueva ley cuando tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice: esta ley que yo tuve que evaluar, la considero incompatible con el mandato constitucional, sanciono una nueva ley. Entonces el problema o el resultado de la demanda de mayorías agravadas en nuestra Constitución es, muchas veces, o la gran mayoría de las veces hasta acá, es la anomia institucional. Y esto es uno de los problemas que presenta también la Constitución cuando deriva en la sanción de una ley orgánica que depende de una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Como adenda a esta reforma constitucional de 1994, siempre es importante citar el decreto 588 del 2003, que lo que hizo fue aplicar el procedimiento previsto por el decreto 222 de autolimitación de la etapa del presidente o presidenta cuando tiene que designar jueces de la Corte Suprema de Justicia, a cuando tiene que proponer jueces de la Corte Suprema de Justicia ante el Senado. Esto también se aplica cuando tiene que proponer Senado a jueces y juezas anteriores. Es un proceso de autolimitación en donde le da determinada participación o apertura a la sociedad, que fue positiva en su momento, que lo sigue siendo, porque muestra una serie de antecedentes curriculares y situación fiscal de quienes van a ser propuestos, para que la ciudadanía los evalúe y pueda participar con notas de adhesión o notas de crítica. Y si bien es una instancia importante, y es mejor que exista que no exista, tampoco es que es un procedimiento que ha tenido un impacto altamente eficaz a la hora de impedir que determinadas personas eventualmente sean propuestas. Es decir, hay muy pocos casos por los cuales, a través de esta apertura a la sociedad, la participación y críticas que puede haber hecho la sociedad, ha llegado a tomar la decisión del presidente o presidenta de no elevar la propuesta de un candidato. Entonces, esto en términos generales lo que plantea la reforma constitucional de 1994, con la incorporación del Consejo de la Magistratura, con este paso de un diseño institucional político a un diseño institucional mixto, con algunos elementos profesionales, no profesional del todo, y reitero, con esta idea no de matar a la política, eliminar a la política, sino de despolitizar parcialmente el diseño institucional global y a su vez dotar al Poder Judicial de una administración eficaz que le permita cumplir con sus funciones
sus funciones específicas. Hasta acá si hay alguna pregunta, además, si les parece, si Luis te parece que es idóneo plantearlo, sin ningún inconveniente, adelante. Bueno, en cuanto al diseño institucional, la Constitución, en el artículo 114, le otorga estas facultades al Consejo de la Magistratura. Selección de postulantes, seleccionar postulantes a magistrados y magistradas, es decir, interviene en la primera parte del proceso de selección y designación de jueces y juezas. La primera parte interviene el Consejo de la Magistratura, en donde estaría dada la parte técnica o profesional. Una segunda parte interviene el presidente o presidenta, en donde ya empieza a jugar la discrecionalidad política, limitada por esta primera parte, y después una tercera etapa donde ante el Senado también juega la discrecionalidad política en términos de dar o no dar el acuerdo. Entonces, en el diseño institucional, la facultad que tiene el Consejo de la Magistratura es seleccionar postulantes a magistrados y magistradas a través de concursos públicos y emitir propuestas en ternas vinculantes que van a ser elevadas al Poder Ejecutivo y del cual el Poder Ejecutivo, el presidente o presidenta, va a tener que elegir uno de esos candidatos ternados como una primera etapa de naturaleza profesional en designación de jueces y juezas anteriores. Entonces, el Consejo de la Magistratura tiene esta primera facultad, el diseño institucional. La segunda facultad es ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados y magistradas. Esto es, recibir una denuncia, se inicia un sumario, se inicia un sumario, se analiza la procedencia o no de la denuncia, y si se considera que puede ser procedente a los efectos de su tramitación, se abre la tramitación del sumario, se garantiza el derecho de defensa del magistrado o magistrada, y después se toma una decisión que es de absolución o de alguna sanción de naturaleza disciplinaria, que puede ir desde un llamado de atención o apercibimiento hasta la suspensión en el cargo por un determinado lapso, hasta con goce o sin goce de haberes. Esto es muy importante porque hace a el correcto funcionamiento del servicio de justicia en la medida que permite, con un proceso que no es un proceso de destitución, ir mejorando, ir canalizando, ir orientando el ejercicio jurisdiccional de los jueces o juezas sin tener que llegar al extremo de tener que llevarlo a un juicio político o un jurisdiccionamiento. Y el otro elemento del modelo de diseño institucional es justamente el más extremo. En el proceso de remoción de jueces, puede decidir la apertura del procedimiento de remoción de jueces y juezas, en su caso, no siempre, cuando así lo estipule, lo determine, ordenar la suspensión en el cargo, mientras dure el proceso, y formular la acusación respectiva ante el jurado de enjuiciamiento. Como vemos, en esta etapa de diseño institucional hay un cambio notable porque la destitución en el anterior sistema era una destitución de naturaleza, un proceso de destitución, como sigue siendo para la Corte Suprema de Justicia, que ahora está enfrentando una fase preliminar de un juicio político, es de naturaleza eminentemente política, más allá del resguardo o cobertura jurisdiccional que se adopta con respecto a la garantía del debido proceso de manera amplia. Acá tenemos un cambio también muy importante porque el Consejo de la Magistratura, con todos estos elementos de naturaleza profesional, ya sea por las facultades, ya sea por su participación, ya sea por la recombinación estamental, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, formula la acusación, decide primero la apertura del procedimiento de remoción de jueces y juezas. Uno de los elementos que yo decía que no está previsto en la Constitución es, bueno, ¿cuál es la
mayoría necesaria para que el Consejo de la Magistratura, en una decisión plenaria, pueda aprobar la apertura del procedimiento de remoción de jueces y juezas, eventualmente ordenar la suspensión y formular la acusación ante el jurado de enjuiciamiento. Esto hubiera sido un elemento fundamental que lo sustuviese, lo estableciese la Constitución, para despejar todo tipo de dudas. Porque si esto va a depender de una ley, por más que la ley deba tener una mayoría agravada para su sanción, esto va a generar siempre después tensiones en el campo de lo político. Porque una mayoría agravada puede garantizar que la política tenga que recurrir a consensos necesarios y suficientes como para iniciar un proceso que es algo de remoción, que es algo muy serio, y esto puede ser positivo para garantizar la independencia del Poder Judicial y para evitar que los jueces y jueces estén a tiro en un juicio político por cualquier fallo que pueda molestar a una mayoría eventual, sostenida por la política, y por otro lado, esto puede ser también un boomerang, porque puede ser que nunca, a pesar de que exista un juez con sobradas pruebas de acreditar mal desempeño, o a pesar de haber sido acusado de delitos en ejercicio de su cargo, o fuera de ejercicio de su cargo, y no pueda ser sometido a un juicio de enjuiciamiento porque esta mayoría pensada para un tema se desvía y en realidad se convierte en un obstáculo. El otro elemento es el diseño administrativo, que para mí es sumamente importante y que pasa desapercibido. La Constitución le otorga al Consejo de la Magistratura administrar los recursos y ejecutar el presupuesto asignado por ley para la administración de justicia. O sea, tiene la facultad y la tarea de decidir, en base a las partidas presupuestarias que se le asignan, qué edificios comprar, qué edificios no comprar, qué sistema utilizar, qué sistema no utilizar. Gerenciar el funcionamiento administrativo integral del Poder Judicial para que pueda prestar un servicio eficaz de justicia. Es un elemento crucial, porque muchas veces lo dejamos de lado. Me parece que no importa esto, pero para mí es importantísimo, porque sin esto, especialmente, en mi caso yo, no sé si esto es bueno o es malo, pero cumplo dos condiciones: soy profesor, soy investigador y soy abogado. Abogado de raza. Entonces, no solamente esto lo veo de una perspectiva no litigante de raza, no lo veo de la perspectiva exclusivamente académica, sino de la perspectiva del ejercicio diario de la profesión y lo que me enfrento en el ejercicio diario de la profesión. Entonces, muchas veces es tan o más importante ver que en un juzgado o en una cámara cuentan con los elementos como para desarrollar un proceso de manera idónea, que esa sentencia que después dictan mediante la cual resuelven un caso. Y el otro elemento también del diseño administrativo es dictar reglamentos relacionados con la organización de la justicia, la independencia de los jueces y las juezas, como así también con la eficaz prestación del servicio de justicia. Esto es el diseño administrativo. El diseño administrativo del modelo judicial argentino federal le asigna al Consejo de la Magistratura administrar de forma tal que la prestación del servicio de justicia sea eficaz, pero no solamente sea eficaz en términos de los tiempos, en términos de la calidad y los contenidos, sino también eficaz en términos de funcionamiento integral. Y esto de dictar reglamentos es algo que el Consejo de la Magistratura ha hecho poco y que de alguna manera ha permitido que la Corte Suprema de Justicia, a través del uso de las acordadas, vaya tomando, subsumiendo, abarcando cuestiones que hacen a este diseño administrativo que le compete al Consejo de la Magistratura, pero que lamentablemente todavía por alguna cuestión el Consejo de la Magistratura no ha tomado para sí, no ha reivindicado para sí, no ha solicitado
la delegación para sí. Y esto es uno de los graves problemas que yo noto hoy en el diseño administrativo. Pero generalmente las charlas sobre el Consejo de la Magistratura empiezan sobre el tema que vamos a ver ahora, que es la discusión respecto de la integración. Y a mí me parece que es al revés, por eso empecé por estas cuestiones. Primero tenemos que tener en claro, en cuenta, cuál es nuestro modelo, cuáles son el diseño institucional y administrativo que el Consejo de la Magistratura, a través de la reforma constitucional de 1994, titulariza y persigue, y después ir a esta cuestión de la integración. Que no es una cuestión menor, porque ya se superó hace años la discusión sobre si el Consejo de la Magistratura pertenecía o no pertenecía al Poder Judicial. Cuando antes de la reforma constitucional y después de la reforma constitucional hubo en el derecho constitucional argentino una discusión muy ardua sobre si el Consejo de la Magistratura pertenecía o no pertenecía al Poder Judicial. Esto ya está superado, especialmente por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de que pertenece al Poder Judicial. Pero claro, si pertenece al Poder Judicial, tiene estas funciones tan importantes de participar en procesos de designación, de participar en procesos de capacitación, de intervenir en procesos de institución, de poder aplicar sanciones disciplinarias, de poder administrar al Poder Judicial. Claro, la integración con elementos extraños al Poder Judicial, y es un tema que ha generado mucho debate y sigue generando debate. Y de hecho, los fallos de la Corte Suprema de Justicia en distintas composiciones sobre las leyes orgánicas que desarrollan al Consejo de la Magistratura han sido sobre la integración. No han sido sobre los otros aspectos. Han sido, en su gran mayoría, sobre la discusión de la integración. Y volvemos al problema inicial que tuvo la reforma constitucional de 1994. ¿Cuál fue? No cerrar como una regla la construcción del Consejo de la Magistratura. No cerrarlo como una regla. Y vamos a ver cuáles son los problemas que esto trae aparejado. Porque no se cerró como una regla, como la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dice el Consejo de la Magistratura está integrado por 9 miembros. 3 representantes de legislatura, 3 abogados, 3 jueces. Se terminó. Acá dejó un modelo abierto en cuanto a la integración. Claro, y esto genera y sigue generando grandes polémicas. Porque si el Consejo de la Magistratura estuvo pensado con la idea de despolitizar parcialmente, de incorporar algún elemento técnico, de tratar de establecer parámetros objetivos en todo este modelo institucional, en todos estos diseños, y yo incorporo o habilito que integren este Consejo de la Magistratura estamentos que no pertenecen al Poder Judicial propiamente dicho, y no establezco el número de cuántos miembros le corresponde a cada uno de estos estamentos, bueno, entonces voy a tener tensiones. Porque cada vez que se sancione una ley orgánica, por más que se llegue a esa mayoría, voy a tener problemas. Porque no está cerrada la cuestión. No está cerrada el número, y vamos a ver qué ha dicho la Constitución, para intentar darle un parámetro orientativo a la sanción de esta ley orgánica en lo que hace a esta cuestión crucial. Que es crucial porque está basada en el debate político, porque está estableciendo quiénes van a tomar las decisiones en torno al diseño institucional y al diseño administrativo. Y quienes van a tomar esas decisiones le van a dar un perfil determinado al diseño institucional y al diseño administrativo. No hay dudas de esto. Pero como la Constitución no lo cerró, cada vez que se discute en el ámbito del Congreso una ley orgánica que establezca un número,
y distribuya entre los distintos estamentos ese número, y va a generar controversias. A menos que propongamos un diseño determinado, que ahora lo vamos a ver. Entonces yo le decía, el Consejo de la Magistratura, en cuanto a su integración, depende de estamentos conformados por representantes de órganos políticos resultantes de la elección popular. Uno en principio podría decir quiénes son órganos políticos resultantes de la elección popular: diputados, senadores y Poder Ejecutivo. Claro, que uno también se podría interrogar, ¿hace falta que, como órgano político resultante de la elección popular, estén o integren este estamento senadores y Poder Ejecutivo cuando estos participan en una de esas etapas, que participan con capacidad de decisión, en la etapa de designación de jueces y juezas? Es decir, el Poder Ejecutivo eligiendo uno en la tarde, proponiéndolo, y el Senado acordando y convirtiendo a esa persona en juez o jueza. Ahora, esto también ha generado muchas discusiones, porque algunos dicen, bueno, es excesivo que en el Consejo de la Magistratura están representados la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo por esta participación que tienen en estas instancias, en este proceso, y otros dicen, bueno, está bien, pero no solamente hacen eso. El Consejo de la Magistratura tiene un diseño institucional más amplio y un diseño administrativo en donde necesariamente los órganos políticos resultantes de la elección popular, todos tienen que integrarlo. Segundo estamento, jueces y juezas de todas las instancias. Y acá también se abre la discusión sobre cuando la Constitución habla de todas las instancias, habla de primera instancia, segunda instancia y Corte Suprema de Justicia, o bien habla de primera o segunda instancia. ¿Qué entendemos por instancia? Un concepto o una mirada amplia. Instancias son las instancias ordinarias y la instancia de la Corte Suprema de Justicia, que es una instancia extraordinaria de apelación o una instancia originaria bajo ciertos supuestos. El concepto que ha prevalecido es un concepto amplio, por instancias se toma a tanto primera instancia, segunda instancia, como Corte Suprema de Justicia. Aunque vamos a ver que no siempre ha estado reflejado así en las distintas leyes. El otro estamento es abogados y abogadas de la matrícula federal, y la Constitución dice asimismo por académicos y científicos. Entonces también, todo en la discusión sobre si asimismo implica que el estamento de académicos y científicos está a la par de los otros estamentos, o este asimismo lo puso en un escalón por debajo de los otros estamentos. Es tan debatible esta cuestión que cuando uno analiza algunos considerandos del caso Rizzo, va a ver que en algunos considerandos del caso Rizzo, la Corte dice que este asimismo implica que los académicos y científicos están a la par de los otros estamentos, y otro que este asimismo lo pone en un desnivel o en un estatus distinto, más pequeño que los otros estamentos. Y a su vez también se ha discutido si los académicos y científicos tienen que ser abogados o pueden ser abogados y de otras disciplinas. Esto llegó a una causa judicial que llevó a la Corte Suprema de Justicia con este cuestionamiento. Desde mi perspectiva, me parece que este estamento, el de académicos y científicos, está al mismo nivel que el resto de los otros estamentos, y que es una ventana de oportunidades constitucional que nos otorga nuestra Constitución para que formen parte del Consejo de la Magistratura disciplinas distintas a la jurídica que la pueden enriquecer notablemente. Por ejemplo, hoy, representantes académicos y científicos que vengan de las disciplinas más técnicas o tecnológicas y que podrían tener una mirada revulsiva de todo el funcionamiento del Poder Judicial. Yo les decía, la Constitución argentina entonces no establece
qué cantidad le corresponde a cada uno de estos estamentos. ¿Qué cantidad de representantes le corresponde a cada uno de estos estamentos? Lo ha delegado o derivado en una ley orgánica. Entonces, este equilibrio estamental que demanda la Constitución puede ser representado por dos conceptos. Uno es el equilibrio como evitación de la hegemonía estamental. Esto es, número distinto por estamento. No todos los estamentos tienen que tener el mismo número, pero sin que ninguno de estos pueda prevalecer sobre los otros. Puede ser que los órganos políticos tengan más que los jueces, que los abogados, que los académicos, pero el tema crucial es que ninguno tenga una capacidad de prevalecer sobre los otros. Y acá también se abre otra discusión. Si el equilibrio como evitación de la hegemonía estamental se tiene que medir de forma abstracta o se tiene que medir de forma concreta. Esto es, si uno lo tiene que medir diciendo, no me importa si los órganos políticos resultantes de elección popular van a venir de sectores políticos distintos, que no funcionan como un solo bloque, que pueden funcionar o que no pueden funcionar como un solo bloque. Entonces, primero es este equilibrio como evitación de la hegemonía estamental en abstracto. No importa si vienen del mismo bloque, de la misma orientación política, lo importante es que si a mí me da como resultado que si se juntan todos, entonces es posible que tengan una hegemonía estamental. Y la otra es en concreto, es decir, si yo observo que los órganos políticos resultantes de elección popular van a provenir de mayorías y minorías, entonces la evitación de la hegemonía estamental es en la medida en que pueda demostrar que proviniendo de distintas corrientes políticas, aún así van a generar un número que va a impactar o va a hacer prevalecer sobre los otros de manera tal que puedan hacer funcionar o impedir que funcione el Consejo de la Magistratura por sí mismo. Y el otro es el equilibrio como igualdad estamental, o sea, todos los estamentos con la misma cantidad de miembros. Si bien la Corte Suprema de Justicia, en el fallo Moner Sanz del año 2014, sostuvo que no es que por equilibrio estamental, constitucionalmente hablando, no debe entenderse la igualdad estamental de los mismos, esto no implica que una posibilidad sea, de respuesta conceptual a lo que es el equilibrio conceptual, una posibilidad sea el equilibrio como igualdad estamental, es decir, que todos los estamentos tengan la misma cantidad, el mismo número. Esta es, para mí, de las dos opciones, para mí, aquella que refleja la alternativa más idónea, conceptualmente hablando, del equilibrio estamental, es el equilibrio como igualdad estamental. Y el número que, para mí, representaría este equilibrio como igualdad estamental son 16. 4, 4, 4 y 4. Y se terminarían todos los problemas, todas las discusiones, y se llegaría y se evitaría en un futuro todo tipo de impugnaciones del equilibrio. Pero reitero, no es un sinónimo exclusivo el equilibrio como igualdad estamental, pero sí una alternativa. Y de las alternativas me parece que es la más idónea de todas, las disponibles. Bien, bueno, ¿cuáles han sido las leyes orgánicas que se han sancionado y cuáles han sido las controversias? Sucintamente, la primera ley que se sancionó, en realidad fueron dos leyes, se sancionó la 24937 y ahí nomás la 24939, pues se dieron cuenta que faltaban algunas cosas. Los integrantes fueron 20. Y el presidente del Consejo de la Magistratura era automáticamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual, en este punto para mí, estas leyes, bien vistas de manera complementarias, en este punto son inconstitucionales, porque que una ley le otorgue a un miembro de un estamento, que es el estamento de jueces y jueces, para siempre,
y sin ningún tipo de debate y decisión del plenario, la presidencia del Consejo de la Magistratura, rompe con el equilibrio estamental que establece el artículo 114 de la Constitución. Si el presidente del Consejo de la Magistratura tiene que surgir de un debate y de una elección del plenario donde participen todos los estamentos. No puede una ley establecer que el presidente de la Corte Suprema de Justicia sea el presidente del Consejo de la Magistratura. Entre otras cosas también, porque esto choca con la idea de que el Consejo de la Magistratura se encargue de esa función administrativa dentro del diseño administrativo en procura de la mayor eficacia del funcionamiento del Poder Judicial. Y porque la propia Constitución reserva a la Corte Suprema de Justicia la administración de su funcionamiento, no le otorga la administración del funcionamiento del resto del Poder Judicial. Que antes sí la tenía y que vamos a ver que todavía retiene ciertas cuestiones que chocan con el 114 y que hacen que tenga muchos de los problemas actuales que estamos viendo. Entonces esta ley, 20 miembros, muy grande, un Consejo de la Magistratura muy grande, que se dificultaba su funcionamiento, y con este problema de inconsistencia constitucional de otorgar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, de manera automática, la presidencia del Consejo de la Magistratura. Posteriormente se sancionó la ley 26.080, que bajó de 20 a 13, sin la participación de la Corte Suprema de Justicia. Esta ley apenas fue sancionada, fue cuestionada en su constitucionalidad por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2006. Y es la que dio lugar en el año 2022 al fallo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la 26080 de los 3 integrantes, le dio un plazo al Congreso de 120 días para que sancionase una nueva ley, o más días si la quería sancionar, pero si no sancionaba una nueva ley dentro de esos 120 días, entonces se restablecía la ley 24937, la 24939, y se restablecía el formato de los 20 con el presidente del Consejo de la Magistratura. Primero, fíjense el plazo, el tiempo que se tomó la Corte Suprema de Justicia para dictar este fallo. Y que en el año 2014 la Corte Suprema intervino en el caso Moner Sanz, donde podría haber declarado de oficio la inconstitucionalidad de los 13, cuando Moner Sanz planteaba que era inconstitucional los 13 porque tenían que ser todos el mismo número en todos los estamentos. La otra ley que se sancionó oportunamente fue la ley 26.855, que planteaba 19 miembros, que fue en el año 2013, a los meses de haber sido sancionada, declarada inconstitucional, en esto y en algunos otros aspectos. Entonces fíjense ustedes, 2006 se cuestiona la integración de 13 miembros. La Corte la resuelve en 2022, pero antes resolvió una ley que había modificado de la 26.080 en 2013. En 2014 vuelve a tratar la constitucionalidad de la 20.080 y no toca este tema, y recién hace un año atrás, lo resuelve. Y hoy uno de los problemas que existen es que cuando uno quiere ver cuál es hoy la ley orgánica vigente del Consejo de la Magistratura de la República Argentina, es una mezcla muy difícil, hay que hacer un trabajo de depuración muy grande, porque tenemos la 24.937, 939, más las incorporaciones de la 26.080, menos lo que el fallo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional, más la incorporación de la 26.855, menos aquellos artículos que el fallo Rizzo declaró inconstitucional. Entonces tenemos una ensalada que el Consejo de la Magistratura no se ha encargado de depurar.
decir, bueno, a ver, hago una depuración y esta es la ley orgánica que hoy rige. Lo tenemos que hacer nosotros, cada vez que aplicamos la ley o necesitamos explicarla. También durante la presidencia de Macri hubo un proyecto de ley de 17 integrantes sin participación de la Corte Suprema de Justicia, y también hubo durante la presidencia actual de Alberto Fernández un proyecto idéntico sin participación de la Corte Suprema de Justicia. Como vemos, en la 26080, en la 26855, en el proyecto de ley de la presidencia de Macri, en el proyecto de ley de la presidencia de Fernández, no participaba la Corte Suprema, ni siquiera no como presidente, no participaba el estamento. Pero en el caso Rizzo no se le declaró inconstitucional por eso, y en el caso Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires no se le declaró inconstitucional por eso. Y fíjense que los casos, son casos muy trascendentes, el caso Rizzo, el caso Manuel Sanz, el caso Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, los casos en donde la Corte intervino y resolvió vinculados con el Consejo de la Magistratura, son casos directamente linkeados a la integración. Nada más y nada menos, porque ahí está el corazón político. Ahí se resuelve de qué manera el diseño institucional y el diseño administrativo va a funcionar para un lado o para el otro. Solamente para que veamos algunos datos de equilibrio porcentual. ¿Cómo era en la ley 24937, que es la actual que se aplica la composición porcentual por estamento de los órganos políticos, de los jueces, de los abogados, de los académicos, 45, 25, 20 y 10. ¿Cómo era la ley que se declaró inconstitucional? Que acá se ve claramente que en abstracto el estamento político tenía una prevalencia sobre el resto de los estamentos, que tenía la capacidad de hacerlo funcionar o no hacerlo funcionar. Esto es en abstracto, porque este 54 no es que tiene un único color político, sino que está distribuido en mayorías y minorías. Este es el proyecto de ley presentado en 2021, que fue el mismo que había presentado en presidencia Macri, que presentó el Poder Ejecutivo en 2021, que recibió media sanción por parte del Senado. Y así es el que yo propongo, que junto con un par de grandes amigos y amigas que integramos el Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, designado por el presidente Fernández para hacer todo un análisis y propuestas de reformas de Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, Juicio por Jurado, Oficina Anticorrupción y la UIF. Entonces, cuando yo lo veo en números, me parece que es la mejor representación, con presidencia rotativa, estamentaria por cada año, 4 años con presidencia rotativa, por estamento, no tendríamos ningún tipo de problemas y tendríamos un equilibrio armónico que evitaría ningún tipo de cuestionamientos. Bien. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunos ejes sobre las distintas etapas o distintos instrumentos o elementos del diseño institucional y el diseño administrativo. Compartir algunos ejes de propuestas, de lo que tendría que ser algunas propuestas de reforma de esta ley orgánica, más allá de la integración, que está mi propuesta, de la ley orgánica en estos campos. En primer lugar... Perdón, Andrés, Sí. así también dejamos respirar un poco y de paso te planteo una consulta que plantearon en el chat y de paso yo también contesté algunas, pero así dejo. Bueno, en primer lugar, aviso ¿Sabes lo que voy a hacer? Para contestar voy a dejar de compartir. Contesto y volvemos, así tenemos pantalla completa. Perfecto. En primer lugar, bueno, esto es para avisarlo,
Estas clases están siendo grabadas, entonces van a quedar alojadas en el campus, para que después la puedan escuchar y ver más adelante. Los mismos las que vienen mañana y pasado mañana, que son en el mismo horario. Y también los certificados se otorgan al final de las 3, se envían por correo electrónico. Bueno, primero, una de las consultas que tenía Alejandra Lazo era, que era para vos, Andrés, a qué atribuye que la reforma del 94 no especificó de forma concreta las características y el funcionamiento que debe tener el Consejo de la Magistratura. Bueno, nosotros tenemos una suerte que es ser contemporáneo de los convencionales constituyentes. ¿Sí? Si yo tengo alguna duda sobre la Constitución histórica, no puedo llamar a Gorostiaga. Si tengo algunas dudas sobre la Constitución, la reforma de 1994, llamo a muchos convencionales constituyentes y muchos son mis amigos. Y a muchos les he preguntado por esto y por otros temas. Y lo que ellos siempre me respondieron es, llegamos hasta donde pudimos. ¿Era esto o era nada? Y yo siempre les he dicho, pero ustedes han hecho hoy un análisis sincero que quizás hubiera sido mejor nada que esto. Porque en la organización del poder, vos no podés dejar tantas ventanas abiertas. Porque las buenas intenciones de naturaleza política constitucional, cuando no están las normas de organización del poder bien cerradas, hacen que después las discusiones, especialmente en un país con esta cultura de la grieta, que tanto se ha abonado en los últimos años, hace que entonces queden totalmente desvirtuadas. Pasa con decretos de necesidad y urgencia, pasa con la coparticipación, y pasa con un elemento tan importante como era incorporar el Consejo de la Magistratura para tener un diseño institucional, un diseño administrativo distinto al que tenías hasta ese momento. Y siempre la respuesta ha sido, bueno, llegamos hasta donde pudimos llegar, los consensos llegaron hasta ahí y no pudimos avanzar más y salió lo que salió. Entonces siempre mi respuesta es, bueno, se tendrán que hacer cargo que en muchos de esos aspectos, esos consensos que llegaron hasta ahí son un gran fracaso. Son un gran fracaso de diseño institucional. Y es, dentro de la multicausalidad de los problemas de la decadencia argentina, un elemento importante. Porque si hoy cualquiera de nosotros tiene que hacer un paper profesional, donde está en juego nuestra responsabilidad profesional para un cliente que quiera hacer inversiones en la República Argentina, y va a decir, bueno, un presidente o presidenta puede dictar decreto de necesidad de urgencia, decreto delegado, decreto de promulgación de las leyes, sin ningún tipo de inconveniente, entonces la seguridad jurídica explota, o eh, todavía estamos discutiendo cómo se tiene que integrar el Consejo de la Magistratura para hacer una justicia independiente, eficaz, moderna, tecnológica. Difícilmente ese inversor, si tiene que elegir entre Argentina y otro país donde no tenga esta problemática de diseño e ingeniería constitucional, va a elegir otro país. Entonces también es una causal importante dentro de las multicausalidades que tenemos nosotros de por qué estamos viviendo esto. No, gracias Alejandra. Vos. Bueno, muchísimas gracias. Y esta es una pregunta que por ahí me estoy adelantando a algo que se va a presentar después, pero dentro de el 444 del equilibrio estamental, digamos, bueno, 16 o 25, no me acuerdo bien cuánto era, justo en el último 16, 4444. 444, exactamente. ¿Eso garantiza un equilibrio efectivamente? Porque también al fin y al cabo cada estamento adentro también debería tener o tiene que tener un equilibrio que implique después también un equilibrio afuera de esos estamentos. No sé si me explico bien lo que quiero. Sí, cada estamento no es uniforme ni es homogéneo. Porque cada estamento representa, los abogados van a elecciones porque representan miradas distintas sobre el aporte de la abogacía. Los jueces y juezas van a elecciones. Pero por eso uno o toma, como tomó la Corte Suprema de Justicia en el caso Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, el equilibrio estamental en abstracto, o lo toma en concreto. Si lo toma en concreto, es el
Esa es la banda de Moebius, es interminable. Me parece que el diseño tiene que ser en abstracto. Y el diseño en abstracto es el que le da a todos los estamentos la misma cantidad de miembros. Y la que presidencia es presidencia móvil por estamento. Y en donde si la Corte Suprema quiere participar, participa como parte de un estamento. De esos 4 jueces, bueno, ¿cuántos son de Cámara, cuántos son de Corte, cuántos son de primera instancia? Y así se termina todo tipo de discusión en cuanto al equilibrio, porque todos tienen lo mismo, y todos tendrán dentro de lo mismo que navegar para acuerdos. Después la otra cuestión es, y esto es crucial, y esta fue una de las discusiones por el cual la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de varios artículos en el caso Rizzo, no era solamente porque esa ley permitía que todos los estamentos fueran electos por elección popular, sino porque había bajado el régimen de mayorías para suspender y acusar a los jueces. Entonces, otro tema crucial es qué mayoría vas a establecer en ese diseño institucional que permita iniciar un proceso, acusar y suspender a un magistrado o magistrada. También es otro tema crucial. Bueno, si vos pones una mayoría agravada con 25, 25, 25, 25, es más razonable que puedas alcanzar esa mayoría agravada. Ahora, si lo tenés distribuido como está ahora, en donde no hay prevalencia estamental, pero hay diferencias, y bueno, la parte política siempre te va a prevalecer, aunque hoy un gran amigo también, que es Jorge Rizzo, tengo la suerte de hablar con Jorge Rizzo y preguntarle un montón de cuestiones de esa causa, más allá que de alguna manera yo también participé en esa causa. Jorge dice muchas veces que ganamos la batalla, que fue el caso de Rizzo, pero que perdimos la guerra, porque hoy todos los estamentos están terriblemente politizados. Todos responden a partidos políticos. Los jueces responden a partidos políticos, los abogados responden a partidos políticos, los académicos responden a partidos políticos, y los políticos responden a partidos políticos. Yo no coincido plenamente con eso. A veces sucede y a veces no sucede, porque en el campo del ejercicio profesional yo hago defensas de jueces y también hago denuncias contra jueces. Y no funciona 100% políticamente. No, funciona estamentalmente. No es que vos tenés que ir a hablar con partidos políticos para el ejercicio de una defensa dentro del Consejo de la Magistratura. Vos tenés que ir a hablar con estamentos dentro del Consejo de la Magistratura cuando o ejerces una defensa o promueves una denuncia. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es la mejor alternativa de todas las disponibles. Esta de 20 no será, esta actual de 20 no será inconstitucional por desproporción estamentaria, pero sí, para mí es ineficaz. Es inconstitucional por el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Magistratura, y para mí es ineficaz. Es un órgano de 20 miembros para lograr la administración eficaz del Poder Judicial. Muy difícil. Bueno, muchas gracias entonces. Seguimos con la exposición. Listo, seguimos por la parte de los ejes. Bien. Entonces, primer eje, selección de postulantes. Primer punto, inscripción con perspectiva de géneros. Esto quiere decir que el Consejo de la Magistratura abre inscripción a un concurso, y si cuando se cierra la inscripción de ese concurso para un determinado cargo no hay diversidad de géneros, necesariamente tiene que hacer una reapertura con una comunicación de este concurso por canales más amplios y más informales. Necesariamente. El otro aspecto es la designación de los jurados. Bueno, trabajar en algún nuevo sistema de designación de jurados, no solamente de donde provienen, sino también de la forma de designación de los mismos, del trabajo de los mismos, de la remuneración de los mismos. Yo he sido
jurado de varios concursos y realmente es engorroso para un jurado poder ejercer esta función con un mínimo acompañamiento del Consejo de la Magistratura. Y como el Consejo de la Magistratura designa a los jurados y le dice, arreglátela, y a partir de ahora es todo tuyo. Pues el apoyo, el acompañamiento es mínimo. Entonces, primero, ¿de dónde surgen los jurados? ¿Cuál es el perfil de jurados? Y después, el proceso en sí de la participación de los jurados, cambiarlo radicalmente. Inteligencia artificial, exámenes. Hoy por hoy, una inteligencia artificial de código abierto, de caja blanca, muy básica, podría elaborar en el momento que se va a tomar el examen escrito, los exámenes. Entonces evitaríamos un montón de problemas, de sospechas. Esta inteligencia artificial trabajaría no con Big Data, sino con Small Data, porque lo único que tendría que trabajar sería sobre los precedentes de primera, segunda instancia y de corte de la materia que se está tomando. En ese mismo momento emitiría el examen. No habría ningún problema de sospechas de máster que circulan por varios, de unos que vienen con el examen hecho. Ningún problema. Y es una inteligencia artificial de muy bajo costo y muy fácil confección. También la inteligencia artificial podría hacer una primera evaluación de ese escrito y una primera evaluación de los antecedentes, en base a los parámetros que se incorporen de evaluación de los antecedentes. Daríamos un paso trascendente en transparencia, eficacia y muchos otros problemas que surgen habitualmente en los concursos ante el Consejo de la Magistratura. Otro elemento fundamental es el puntaje en los antecedentes. Si vamos a seguir dándole más puntaje al que viene de la carrera judicial en detrimento del que viene del ejercicio de la profesión, difícilmente los perfiles de los jueces y juezas sean perfiles mixtos, o los fueros sean mixtos o combinados. Entonces, también revisar el puntaje de los antecedentes. Otro punto que ha sido crucial en esto de la politización del Consejo de la Magistratura, en esta área tan sensible que es el proceso de selección y designación de los jueces, es la adjudicación de puntajes. Entonces, hay toda una etapa de este proceso del concurso, que viene a ser la etapa más profesional de todo el procedimiento, en donde está el examen escrito, los antecedentes, y después viene la entrevista oral. Y que la entrevista oral ha sido siempre el gran salto de garrocha mediante el cual personas que estaban muy lejos pasaban a estar adelante de todo. Bueno, entonces, determinar que la entrevista no puede otorgar más del 20% de un total sobre 100, por ejemplo. Entonces, se van a evitar de esta manera que en un elemento discrecional, político, como es la entrevista que toma el Consejo de la Magistratura, se produzcan cambios notables favoreciendo a personas que en las anteriores etapas de prueba de oposición y antecedentes quedaron muy alejadas. Otro elemento es el de los concursos anticipados de forma obligatoria. Hoy, el artículo 7, inciso 6 de la ley 24.937, faculta al plenario a decidir de forma optativa si quiere concursos anticipados o no quiere concursos anticipados. Esto tiene que ser una modificación que se establezcan de forma obligatoria los concursos anticipados, con listados que duren 5, 6, 8 años, y que permita de esta manera que las vacancias que se van generando por distintos motivos, por jubilación, por fallecimiento, por renuncia, no se llamen en ese momento, y hasta tanto se cubra esa vacante, tengamos jueces subrogantes. Que por suerte también, después de la intervención de la Corte Suprema de Justicia, de la ley que sanciona el Congreso, tiene un marco de regulación razonable. O bien que tengamos lo que eran los traspasos o permutas, que es otra forma de violar todo este sistema y de llegar a cargos sin cumplir con todo el procedimiento previsto por la Constitución. Después es el perfil de juez o jueza que uno quiere. Entonces,
Uno tiene que determinar cuál es el perfil del juez o jueza. Si nosotros estamos en un Estado constitucional y convencional de derecho, que funciona con un control de constitucionalidad y de convencionalidad judicial interno, a pedido de parte, de oficio, bueno, en todo este proceso de evaluación, en todo este proceso de entrevista, yo tengo que tener bien claro cuál es el perfil del juez o jueza. Tengo que tenerlo muy claro. Después podrá ser más activo o menos activo, pero por lo menos del perfil profesional del juez o jueza en cuanto a la función que va a cumplir. Otro tema es establecer un plazo determinado para elevación de las ternas. Es decir, terminado un concurso, el Consejo de la Magistratura tiene determinado plazo para elevar una terna. Si ese plazo se vence y no elevó la terna, los 3 primeros del concurso conforman una terna y la terna se eleva inmediatamente al presidente o presidenta. Y yo ahí agregaría, si el presidente o presidenta hay que establecer un plazo, y si ese plazo no lo cumple el presidente o presidenta, el primero de la terna pasa inmediatamente a ser propuesto ante el Senado. Y si el Senado en determinado tiempo no lo acepta, lo rechaza, es designado juez o jueza por el paso del tiempo. Ese sistema es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde el Consejo de la Magistratura está integrado, no está integrado por el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura eleva a un candidato, va a la legislatura, y si en determinado tiempo la legislatura no lo trata, ya sea para darle acuerdo o para rechazarlo, entonces tiene una designación fija. En la forma, concursos anticipados, más plazos determinados, que tengan efectos consecuenciales, es la mejor forma de agilizar esta etapa de diseño institucional y darle al Consejo de la Magistratura una entidad distinta. Segundo eje, formación y control. 3 puntos. Escuela judicial, primero, reformular la escuela judicial. Si la escuela judicial tiene que ser, o tiene que tener un funcionamiento institucional para los que están dentro del Poder Judicial y para todos los que están afuera del Poder Judicial y que quieren llegar al Poder Judicial. La escuela judicial tiene que estar estructurada con cátedras, con institutos de investigación. Hoy la escuela judicial nosotros conocemos los posgrados de las universidades públicas, las universidades privadas, pero no conocemos la oferta de cursos de la escuela judicial. La escuela judicial tiene que tener un plantel docente permanente, tiene que tener titulares de cátedra, tiene que tener... Y tiene que ser accesible a los miembros del Poder Judicial y a los abogados de la matrícula. Prepararlos a todos por igual, en igualdad de condiciones. Hoy estamos lejos, pero muy lejos de este diseño, de este modelo. Exámenes obligatorios. ¿Sí? Los jueces y juezas tienen que ser sometidos durante determinado tiempo a exámenes obligatorios de idoneidad. No para expulsarlos, no para echarlos, sino para ver cómo absorben los desafíos de las nuevas demandas que se generan en la sociedad. Algunos lo hacen porque tienen una gran capacidad, ya sea de autodidacta, ya sea a través de la toma de cursos en las universidades públicas y en las universidades privadas. Desde que a determinado tiempo tiene que haber exámenes obligatorios de idoneidad sobre puntos nuevos, sobre puntos en debate, sobre ciertas formulaciones. Si lo pasa, muy bien, tenemos un juez certificado en su idoneidad en ejercicio del cargo. Y si no lo pasa, capacitación obligatoria. Para eso sirve la escuela judicial. La necesidad de capacitación obligatoria para esos jueces y jueces. Esto no quiere decir romper con la independencia del Poder Judicial, perseguir a los jueces, porque no tendría el examen un carácter ni sancionatorio en su fase disciplinaria, ni sancionatorio en su fase de expulsión, de destitución del cargo. Es un examen de idoneidad, como pasamos todos los profesores universitarios, como pasamos todos los abogados frente a un cliente y frente al Colegio Público de Abogados. Entonces, me parece que en la formación y control son 3 ejes importantísimos. Y además otra cuestión, dentro de lo que sería formación y control, los jueces y las juezas tienen que tener una dedicación full life.
solamente y de modo excepcional la docencia en grado con una determinada carga. Los jueces y las juezas no pueden ser directores de departamento, miembros del consejo directivo, presidentes de ONGs, conferencistas a tiempo completo. Mi perfil, mi diseño de juez o jueza tiene que ser un juez o jueza dedicada full life al ejercicio de la judicatura, mucho más en nuestro sistema, que tiene la capacidad de poder declarar la inconstitucionalidad de una ley sancionada por el Congreso, por los representantes del pueblo, con alcance general. Está bien, me van a decir, en el caso concreto, sí, pero hoy un caso de derechos colectivos tiene efectos de amnistía y casi efectos derogatorios. Entonces, a mí no me gusta ese perfil de jueces o juezas que son multitarget, que aparte de ser jueces o juezas, dan cursos de doctorado, de posgrado, son directores de departamentos, son directores de ONG. O se es profesor o abogado, o se es juez o jueza. Y esto también está en el perfil. Facultades disciplinarias. Bueno, si uno revisa con lupa, porque es muy difícil, ¿cuáles son las estadísticas del Consejo de la Magistratura en términos disciplinarios? Vamos a ver que se han iniciado muy pocas denuncias en el ámbito disciplinario y hay poquísimas sanciones. Esto es desde amonestación hasta suspensión por 3 meses sin pago del sueldo. Con lo cual uno podría decir, qué bárbaro funciona la justicia argentina, qué contenta está la sociedad argentina. No. El problema es que hoy el proceso disciplinario es engorroso y no tiene ningún tipo de control. Por eso, una de las propuestas es ampliar la legitimación procesal del denunciante. El denunciante podría constituirse como querellante. Yo denuncio y puedo seguir ese proceso. Y puedo revisarlo, puedo presentarme, puedo moverlo, puedo tramitarlo. Y también que tenga mayor publicidad. Si cualquier expediente en donde hay dos partes que están dirimiendo una cuestión, uno entra a la web del Poder Judicial y lo puede ver, ¿por qué no va a poder ver esto? Y otro también el plazo de duración de los procesos disciplinarios. Si esto funciona bien, uno tendría que disminuir. Hoy son 3 años, me parece que tendría que ser menos el plazo de duración, y el efecto es, si en ese plazo no hubo ninguna resolución, se cierra bajo el nom bis in idem. El cuarto eje es la administración. Y acá también es un tema oculto y me parece que es fundamental. En primer lugar, hay que, en una nueva ley, determinar plenamente las funciones de administración del Poder Judicial por parte del Consejo de la Magistratura. Salvo aquello que corresponda exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia. Artículo 103, la Corte dicta su reglamento y nombra a sus empleados. Entonces, es urgente devolver facultades de administración que hoy tiene la Corte Suprema de Justicia, como la obra social. Fíjense el problema que le ha generado la obra social a la Corte Suprema de Justicia. Ahora uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia administrando la obra social? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, así hay un listado de facultades de administración que sigue reteniendo la Corte Suprema de Justicia, que por imperio de la Constitución le corresponden al Consejo de la Magistratura y que la Corte Suprema de Justicia retiene inconstitucionalmente. ¿Qué hace? Que tenga estos problemas que estamos viendo en la tramitación del juicio político. Más allá de si tiene o no tiene responsabilidad los miembros de la Corte Suprema de Justicia, esa parte es qué tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia con la obra social y con otras cuestiones de administración que le corresponden al Consejo de la Magistratura. Entre ellos el Fondo Anticíclico, creado por acordada 34 de 2008, sobre la base de una ley que acá se me fue un numerito, que es la 23.853, y el decreto 557. ¿Qué tienen? ¿Cómo la Corte Suprema de Justicia va a recibir partidas presupuestarias
no las va a ejecutar, las va a ir ahorrando y va generando un fondo anticíclico de casi ya hoy 30.000 millones de pesos, o no se sabe cuánto, que da intereses todos los meses, como si la Corte Suprema de Justicia fuera una financiera que se alimenta de presupuestos no ejecutados. Si esto existiese y fuese legalmente posible, la que tendría que administrar tendría que ser el Consejo de la Magistratura. Porque lo que la Corte está guardándose es aquello que llega del presupuesto para todo el Poder Judicial. Otro tema también, en tema otra cuestión también en temas de administración, es ¿por qué la Corte Suprema sigue reteniendo la superintendencia del personal judicial? Si la Corte Suprema de Justicia se dedica de los jueces y juezas ahora, de secretarios, prosecretarios y el resto de los empleados judiciales en designaciones y sanciones, se sigue ocupando la Corte Suprema de Justicia. No de su personal, de todo el personal del Poder Judicial Federal. Pero esto no es una cuestión de administración, la superintendencia no tiene que tener el Consejo de la Magistratura, lo sigue teniendo la Corte. Y por último, la facultad reglamentaria, ¿no? Que es muy importante y que el Consejo de la Magistratura lo utiliza poco. Y que es una herramienta, para mí, importantísima para optimizar muchos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial, y hasta acá el Consejo de la Magistratura no lo utilizaba. Bueno, con esto termino la exposición en lo que sería un planteo de teoría general, un repaso de la dogmática constitucional, algunas cuestiones discutidas en la jurisprudencia y algunos ejes de propuestas en el campo del diseño institucional y administrativo que aportó la reforma de 1994 en torno al Consejo de la Magistratura. Muchísimas gracias y quedo abierto para todo tipo de preguntas, dudas o debate que quieran generar. Andrés, bueno, muchas gracias. Sí, tenemos 3 preguntas en el chat. La primera es de Alejandra Lazo, que es para saber si van a presentar el proyecto de reforma antes de que culmine el mandato de Alberto Fernández, o si tiene novedad. El proyecto de reforma Del Consejo de la Magistratura, el proyecto de ley. No, ese proyecto se presentó y tuvo aprobación por parte del Senado, media sanción, y quedó trabado en diputados. Y va a quedar trabado en diputados porque ahí, Juntos por el Cambio, quería que el presidente del Consejo fuera el presidente de la Corte, que no era lo que quería durante la presidencia de Macri. Entonces ahí se trabó. Ahí se trabó y se quedó. Bueno. Siguiente pregunta es, ¿qué opinión le merece el sistema de selección del Consejo de la Magistratura de Neuquén respecto de la publicidad de las entrevistas y exámenes y el nombramiento directo del postulante que mayor puntaje obtuvo y la convocatoria directa para cada cargo? Me parece muy bien. La publicidad de entrevistas y exámenes me parece muy bien. Acá está la publicidad. De los exámenes no, pero sí creo de las entrevistas. Pero me parece que hoy, utilizando las herramientas que tenemos, que aporta la tecnología, todo aquello que dé publicidad de los debates del Consejo de la Magistratura, de la tramitación de los concursos, de incorporar tecnología de ciertas cuestiones que hoy han generado siempre muchas dudas de su transparencia, es positivo. Lo que pasa es que existe como una indiferencia endogámica entre el Poder Judicial y la tecnología. De hecho, yo el año pasado interpuse una petición colectiva administrativa en mi carácter de abogado y en representación de todos los abogados del Fuero Federal, pidiéndole al Consejo de la Magistratura que desarrolle un programa de incorporación de tecnología, porque esto viola por omisión el derecho al desarrollo científico y tecnológico. No tuve ninguna respuesta. Interpuse un pronto despacho este año y en breve voy a interponer una acción de amparo. Porque no hay ni siquiera un programa, no hay un análisis de cómo incorporar la tecnología en la cual nosotros vivimos al funcionamiento del Poder Judicial. Si no fuera por el COVID-19, estaríamos todavía papelizados en edificios viejos, atestados las escaleras, con los ascensores que no funcionan, sin baños. Estaríamos todavía en ese proceso.
Gracias al COVID-19, ese es el lado luminoso del COVID-19, le hizo entender al Poder Judicial que aquello con lo cual vivimos todos los días es posible del Poder Judicial. Cuando yo era más joven, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es muy grande, y nosotros que cuando queríamos llegar a algún lugar, había algo que se llamaba la guía Filker, la guía Peuser, que era una guía en donde estaban todas las calles, estaban diagramadas, y uno buscaba los cuadrantes para ir de un lado a otro y en línea de colectivos. Hoy, cuando tiene uno esa necesidad, va a Waze. Bueno, el Poder Judicial Federal Argentino, con la Corte Suprema de Justicia a la cabeza, sigue funcionando con la guía Peuser, cuando tiene a disposición el Waze, y no quiere ni siquiera ver de qué se trata el Waze. Ese es uno de los graves problemas de la falta de eficacia que tiene el sistema judicial argentino. Perdón, y sigo con la otra, se sumó una más. A su criterio, ¿qué balance se puede realizar del funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde su creación hasta nuestros días? Bajo su opinión, ¿ha cumplido los fines que inspiraron al convencional reformador de 1994? Es una pregunta de Claudia Gasol Varela. Sí, gracias Claudia, no. Para mí no ha cumplido. Para mí no lo ha cumplido. Lo que ha cumplido mínimamente sí es aportar siquiera un mínimo elemento profesional a un sistema politizado, porque por lo menos tenés un filtro de que no cualquiera va a llegar a juez, va a tener que pasar por algún filtro. Va a tener que pasar mínimamente por un filtro. No como el sistema político que iba cualquiera. Cualquiera. No había. Se han designado jueces del 83 en adelante para tomar un periodo que es el retorno a la democracia. Se han designado jueces y juezas que no tenían ni una hoja de currículum y que directamente dependían, ¿es tuyo o es mío? Porque no había ninguna instancia, ni siquiera ni un segmento, ni una instancia previa de revisión objetiva profesional. Desde ese punto de vista, sí. Ahora, desde un punto de vista de un cambio crucial en términos de todo el sistema y fundamentalmente de lo que es la administración, que es lo que a mí más me preocupa, no. Y es más, la Corte Suprema de Justicia no se quiere deslindar de muchas de las facultades de superintendencia, de administración, no las tiene por qué tener. Entonces, me parece que desde ese punto de vista no ha cumplido los objetivos. Ha cumplido objetivos mínimos, pero no ha cumplido objetivos máximos. Y la última es, ¿le parece correcta la inconstitucionalidad declarada en el fallo Rizzo en lo que hace a la elección popular de los miembros? Lo preguntó Sí, Hugo Hernández. sí, me parece correcta, Hugo, porque como bien dijo la Corte Suprema en el fallo Rizzo y como planteó Jorge en la demanda de amparo, si todos los estamentos tendrían que ser electos por voluntad popular y estar pegados a los partidos políticos, en realidad vos derivarías en un sistema politizado peor que el sistema que tenías antes. Porque acá obligarías a politizarse o partidizarse a jueces y juezas que tendrían que estar dentro de una estructura partidaria identificada y hacer campañas con candidatos a diputados, senadores, a presidente para poder acceder al Consejo de la Magistratura. Y eso sí, destruiría totalmente la independencia del Poder Judicial. Desde ese punto de vista, estoy de acuerdo. Claudia dice, claro, y comprendo y coincido. Creo que la Corte tampoco ha contribuido. No, la Corte no ha contribuido. Para nada ha contribuido. Ni con sus fallos, ni con su actitud ante el Consejo de la Magistratura, ni con el fondo anticíclico, ni reteniendo las facultades, muchas facultades de administración. No. Obviamente, porque en el fondo, una guerra de poder. En el fondo, lo que pasa es que si la Corte entendiese que el mayor poder, y no me quiero meter en el tema de la Corte porque no es el tema hoy del día, pero el día que entienda la Corte Suprema de Justicia que su mayor poder es dedicarse a resolver 300, 1000 casos por año, donde fije claramente el alcance de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y a su vez darle una oportunidad
a la cantidad enorme de justiciables que sufren barbaridades a través de sentencias arbitrarias, que puedan ser revisadas por un tribunal de sentencias arbitrarias previo a la Corte Suprema de Justicia, el día que entienda eso, que se te entienda ese diseño, y la Corte no se tenga que encargar de la administración, de los empleados del Juzgado Federal de Santa Rosa de la Pampa, y se concentre solamente, y vamos a tener una Corte Suprema por lo menos de lo formal, de mayor calidad. Después, la otra calidad, la sustancial, se la dan los integrantes, pero por lo menos del formato, porque hoy el problema es el formato. Y tenemos que comprender otra cosa también, que el problema de Argentina no es de nombre, es de sistema. Si no cambiamos integralmente el sistema, por más que cambiemos los nombres, el sistema va a seguir funcionando mal. Si una Corte Suprema con 5, con 9, con 11, con 13, con este esquema va a funcionar mal. O no va a funcionar todo lo bien que podría funcionar. Bueno, muchas gracias. Creo que no tenemos ninguna pregunta más, solamente una pequeña que hago yo para consultar. ¿Es urgente o necesario la reforma del Consejo? Necesario puede ser, pero ¿es urgente la reforma del Consejo de la Magistratura? Y si no lo es, ¿cuál sería? ¿Es el momento ideal o cuál sería el momento ideal de reforma? Estamos en un año complicado electoralmente. Eso. Para mí sí es urgente. Para mí sí es urgente porque una ley que en su momento ya fue derogada por vetusta y por poco eficaz, no le dará mucho poder al presidente de la Corte, pero no le da respuestas razonables al funcionamiento. ¿Y cuándo es el momento? Siempre. A mí eso no es el momento, siempre es el momento para hacer reformas. Yo siempre voy a apoyar reformas, la reforma. Después voy a discutir el contenido. Ahora, eso de no es momento, la sociedad no está preparada, la sociedad está pensando en otra cosa. Siempre es un buen momento para hacer una reforma. Después vamos a discutir los contenidos, pero en sí, siempre es un momento para hacer una reforma, siempre es un momento que el Poder Ejecutivo convoque expertos. Yo el día que no sea convocado y sean convocados otros, voy a tener gestos de grandeza que conmigo no tuvieron muchos colegas. Eso te enseña la vida. A no hacer a los otros lo que te hicieron a vos. Bueno, creo que muchísimas gracias, Andrés. La verdad, muy, muy interesante y muy enriquecedor. A ver, ¿alguien más? Sí. Muy, muy esclarecedor y muy clara la explicación. La gente está agradeciendo todo. Agradecemos también a todas las y los participantes y por las preguntas y las consultas por estar. Y avisamos que mañana, a esta misma hora, a las 19 horas, tenemos la segunda jornada de Masterclass dictada por Ornella Massa Gijena sobre acceso a la información en el Consejo de la Magistratura, fortaleciendo la democracia. Así que con los participantes nos encontramos mañana. Agradecemos de vuelta a Andrés por su participación y su clara exposición y lo interesante de los temas, y nada, nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando en este espacio. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos y a todas, que les dicen a los españoles que les vaya bien bonito a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, adiós a todos.